Muy bien, vamos a hacer este problema. Tenemos dos automóviles que dice que chocan en una intersección y nos dice que, bueno, justo antes de chocar, el coche A, que tiene una cierta masa conocida, viaja hacia el este con una cierta velocidad. Y otro automóvil, que también conocemos su masa, lo hace hacia el norte, pero no sabemos cuánto va la velocidad. Nos dicen que después del impacto se quedan unidos y que recorren una distancia de 40 metros antes de detenerse. Y bueno, esa detención se produce por el rozamiento con la carretera, que tiene un coeficiente cinético también conocido. Y nos piden cuánto vale la velocidad de B antes del impacto. Así que bueno, vamos a analizarlo. Vamos a hacer un pequeño diagrama. ¿Vale? Tenemos un coche que va hacia el este. Vamos a suponer que este es el eje X. Vamos a llamar esto X y a esto Y. Y esto es el eje norte. ¿Vale? Así que tenemos un coche que se mueve hacia allá con velocidad conocida y este es VA. Y luego tenemos otro coche con velocidad desconocida que vamos a llamar VB. Cuando chocan nos dice que bueno, no sabemos hacia dónde van, pero bueno, viendo el dibujo pues será en alguna dirección hacia allá y recorre una cierta distancia hasta que se detienen. Así que eso se deberá a que juntos saldrán con una cierta velocidad de salida, que es una cosa así. Y como digo, nos piden la velocidad y luego también el ángulo con el que sale bueno, respecto a una cierta dirección, en este caso respecto al este, es decir, nos están pidiendo cuánto vale ese ángulo. Bien, pues vamos allá. Imaginemos que no sabemos que estamos hablando de sistemas, porque este problema está en el tema de sistemas. Y decimos, vale, ¿qué me están pidiendo? Pues de hecho me están pidiendo un vector, ¿vale? Que es el vector velocidad, no exactamente en coordenadas, velocidad, ¿vale? Pero me están pidiendo el módulo y la dirección colectiva con la que salen los dos coches, ¿vale? Así que me están pidiendo de alguna manera como dos vectores. Uno es este y otro algo que tiene que ver con este otro vector. Bien, ¿qué sabemos nosotros de velocidad? Bueno, pues ahora sabemos tres cosas, ¿vale? Sabemos, por un lado, la conexión que existe en la cinemática con la aceleración y la posición. Por otro lado, la conexión con la energía cinética. Y por otro lado, la conexión con la cantidad de movimiento que estamos viendo ahora. Y que recordáis que la cantidad de movimiento tiene que ver con ese producto de la masa por la velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, yo quiero resolver este problema, así que tenemos algo así. Tenemos dos objetos, un objeto B, un objeto A. Cada uno se está moviendo, chocan, forman ese objeto AB, ¿vale? Que sale disparado hasta que se detiene, ¿vale? Esto claramente es una colisión y como se quedan pegados, pues a esto le llamamos colisión perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Así que fijaos que ya tenemos más o menos el plan. Por un lado sabemos que la velocidad entra en la energía cinética y también en la cantidad de movimiento. Por otro lado nos están hablando de una colisión, así que bueno, parece que es importante tener en cuenta la cantidad de movimiento. Bueno, vamos a analizar el problema de una manera sistemática. No hace falta que en este problema ser tan exhaustivo, pero me gusta ir siempre por el mismo camino. Así que tenemos rozamiento, trabajo y energía. Ahora ya nuestra nueva regla, que es conservación de la cantidad de movimiento. Y luego tenemos ligaduras y cinemáticas si hiciese falta. Muy bien, pues antes de la colisión y después tenemos dos situaciones distintas, así que lo vamos a separar en dos partes. En el antes, pues tenemos, como digo, este bloque, ¿vale? Se mueve libremente y con velocidad constante, ¿vale? Así que la suma de fuerzas en el plano, suma de fuerzas, vamos a poner así, externas en el plano, también internas, porque no hay más, es cero. Sí que hay fuerzas fuera del plano, es decir, si lo pintamos de perfil, pues tendríamos, como siempre, el peso de A y la normal de A. Pero si lo miramos en el plano XY, aquí plano XY, pues no hay fuerzas porque se mueve con velocidad constante. Y lo mismo para B. ¿Vale? Cuando yo miro B en este plano, pues se mueve con velocidad constante, por tanto también la suma de fuerzas en el plano es cero. Vamos con el después de la colisión. Después de la colisión tenemos este objeto, vamos a llamar AB, ¿vale? Y ahora está deslizando, ya no ruedan las ruedas, digamos que está el coche hecho un amasijo, y ahora sí que tenemos una fuerza en el plano, ¿vale? Que va a ser la fuerza de rozamiento. Bien, si nos olvidamos de lo que está pasando, bueno, y luego tenemos, esto vamos a pintarlo de perfil, luego tendremos el peso de este conjunto, y luego tendremos la normal nueva con el suelo debido a ese objeto. ¿Vale? Si hacemos una pequeña clasificación rápida, tenemos fuerzas internas en el antes y el después no hay, durante la colisión sí, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos a poner solo
en la colisión. Estas son conservativas y no conservativas. Conservativas solo tenemos los pesos, no conservativas tenemos las normales y en el caso de después del impacto, la fuerza de rozamiento. Y como digo, todas estas son externas, salvo en el momento de la colisión, en ese instante, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esta clasificación, vemos si necesitamos esta fuerza. En principio no, pero cuando hablamos de rozamiento, sabemos que después del choque tenemos rozamiento cinético. Por tanto, necesitamos conocer el rozamiento. Para conocer el rozamiento, como es cinético, sabemos que la fuerza de rozamiento es, vamos a llamar aquí mu-k, como en el enunciado, es mu cinético por la normal, ¿vale? Pero esta normal, digamos, con el suelo, ns le he llamado, ns, y para conocer ns tengo que usar este dcl, y como veis, como el movimiento está en el plano, bueno, pues esto es simplemente esto por el peso total del objeto, que será la masa total por g. Así que bueno, ya tenemos el dcl, ya tenemos la fuerza y ya hemos analizado el rozamiento. Bien, trabajo y energía. Fijaos que en este caso nos dicen que el objeto se está moviendo colectivamente hasta que se detiene, ¿vale? Así que si analizamos la conservación de energía después del impacto, antes no, porque tenemos una colisión inelástica, ¿vale? Cuando hay colisión elástica no se conserva la energía, ¿vale? Pero si analizamos la energía después del impacto, podemos decir que el trabajo de las fuerzas externas, en este caso solo el rozamiento, porque la normal no hace trabajo en este caso, porque es perpendicular al movimiento, va a ser igual a la variación de la energía mecánica. En este caso, como el movimiento es horizontal, el peso no cambia la energía potencial, así que esto va a ser la variación de energía cinética, que va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Al final no hay energía cinética, porque se detiene. Al principio, pues tendremos un medio de la masa total por la velocidad después del impacto, la velocidad colectiva, al cuadrado, ¿vale? Así que esto es la parte que tiene que ver con la energía mecánica. Y ahora, el trabajo externo, como digo, solo va a ser el trabajo de rozamiento. Como es constante, pues esto será el módulo de la fuerza, ma más mb por g, por la distancia de frenado, que es conocida y que vale 40 metros. Así que ya tenemos todos los ingredientes, ¿vale? De la conservación de energía aprendemos que menos mu cinético por ma más mb por g por d es igual a menos un medio de ma más mb por la velocidad con la que salen los dos después del impacto al cuadrado. Veis que las masas se simplifican y aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. No conocemos esta velocidad, ¿vale? Y una incógnita. Así que podemos calcular esa incógnita. Despejamos, veis que el signo más menos también se va. Y nos queda que la velocidad con la que salen en módulo será igual a raíz de 2 u sub k g. Bien, hemos calculado algo que no queríamos. ¿Vale? Nosotros queríamos el ángulo de salida y queríamos la velocidad del coche en el impacto. No hemos llegado ahí todavía, pero ya hemos utilizado todo lo que podíamos saber sobre energía. Vamos con cantidad de movimiento. Si nos fijamos en las fuerzas antes del impacto, en la que no hay rozamiento, ¿vale? Significa que no hay ninguna fuerza externa en el plano horizontal, porque veis que el peso y la normal están en el plano vertical. Así que vamos a ponerlo de palabra. Antes del impacto no hay rozamiento, ¿vale? Porque los coches se mueven con velocidad constante. Por tanto, todas las fuerzas externas son verticales y por tanto se conserva la cantidad de movimiento en el plano XY. Dicho de otra manera, se conserva la cantidad de movimiento en el eje X, que era el eje este, y en el eje Y. Eso significa que esto en el antes va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje X después del impacto. Y lo mismo con el eje Y. La cantidad de movimiento en el eje Y antes va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje Y después. Así que aquí tenemos dos nuevas ecuaciones. Bueno, pues como ya tenemos nuestro sistema de referencia, lo que vamos a hacer es escribir estas leyes de conservación de la cantidad de movimiento en ese sistema de referencia. Así que borramos un poquito y continuamos. Entonces, de nuevo, repito, aquí tenemos nuestro sistema de referencia y en el eje X ahora tendremos cantidad de movimiento antes
Px antes. Pues es simplemente la masa de A por la velocidad de A. Y aquí todo es conocido. Cantidad de movimiento en el eje X después. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo objeto que tiene masa ma más mb, que se mueve con una velocidad que en módulo vale vab, pero que en el eje X tendrá esa proyección. Así que esto será vab por el coseno de teta. Poniendo esto junto, tendremos una ecuación que nos dice ma por va igual a ma más mb por vab coseno de teta. Y aquí tenemos una ecuación con una incógnita solo, que es el ángulo. Si hacemos esto mismo para el eje Y, la cantidad de movimiento en el eje Y antes será solo esta componente, por tanto mb por vb. La cantidad de movimiento en el eje Y después será SA más hijo, ma más mb, que se mueve con esta velocidad colectiva vab y que tiene una proyección en esa dirección, por tanto será vab por el seno de teta. Igualando estas dos cosas tendremos mb vb igual a ma más mb por vab seno de teta. Y aquí tenemos de nuevo, esto es conocido de la ecuación anterior, y tenemos una nueva incógnita que es vb. Así que fijaos, ya tenemos toda la información, ¿vale? Con la ecuación de la energía sacamos la velocidad colectiva, con la conservación en el eje X hemos sacado el ángulo y con la conservación en el eje Y hemos sacado la velocidad de v. Si metéis los números, pues os saldrá que vb vale 28,86 metros por segundo y que el ángulo es 60 grados. Pero el mensaje, lo importante es, más que nunca hay que hacer el DCL, clasificar las fuerzas en internas y externas, y para las externas tenemos que tener muy claro si las externas van en una cierta dirección, ¿vale? Si por ejemplo tuviésemos una situación como esta, en la que tengo externas en esas tres direcciones, pues no se conserva. Si solo tengo externas en la dirección vertical, pues entonces se conservará Px, ¿vale? Si solo tengo fuerzas externas en la dirección horizontal, pues entonces se conservará Pi. Y así es como vamos a utilizar este quinto paso para encontrar relaciones entre velocidades.